Todos los juegos de Sonic se caracterizan no solo por su velocidad, sino por la gran cantidad de jefes que enfrentas. Tienes por un lado a entes con poderes cósmicos y capacidad de destrucción masiva, con combates icónicos y frenéticos, y también a Silver, que en definitiva es un jefe de los juegos de Sonic. Y entre todos los que existen, sin duda alguna, el primer jefe que enfrentas es de los más importantes. No solo te ayuda como un tutorial, también te da una probada de los combates que posiblemente se convierta en algo totalmente diferente al final del juego. Y con todo esto me pregunté qué tan rápido puedes derrotar al primer jefe en cada juego de Sonic. Pues el día de hoy jugaré todas y cada una de las entregas del Erizo Azul, atravesando todo lo necesario para vencer al primer jefe. Y no podemos hacer otra cosa más que empezar con Sonic the Hedgehog 1. Realmente este juego es muy simple. Al ser la primera entrega, sus niveles son bastante cortos, así que no creo que esto sea lento, ¿no? Nuestra misión aquí es sencilla, solo no debemos perder el momentum con el que Sonic avanza, ya que este, al no contar con el preciado Spin Dash, puede quedarse atorado en ciertas partes que requieren de una velocidad mínima para avanzar. Con esto en mente terminamos el acto 1, el acto 2 y llegamos al acto 3. Realmente este tercer acto retrasa un poco el tiempo con el que derrotaremos al primer jefe, pero sinceramente no es algo de qué preocuparse, por lo que llegamos a Eggman sin mucha tardanza y lo derrotamos a los 2 minutos y 53 segundos. Honestamente esperaba más de ti, Sonic 1. El siguiente juego que toca es Sonic 2. Aquí las cosas se simplifican muchísimo y no es por el Spin Dash. Bueno, sí es por el Spin Dash, pero no solo eso. Aquí las zonas solo tienen 2 actos por los cuales debemos de pasar, haciendo que esto sea mucho más rápido. Obviamente nada más iniciar los 2 actos, vamos a utilizar el Spin Dash para tomar velocidad y así poder conseguir nuestro objetivo, el cual sería obtener las zapatillas de velocidad que se encuentran en los actos. Una vez hecho esto, ya está completado este tramo, porque estas cosas literalmente nos hacen avanzar a toda velocidad por los niveles, logrando llegar a Eggman y su mini taladro, al cual derrotamos al minuto y 43 segundos, siendo considerablemente más veloz que su entrega pasada. Ahora pasaremos a la tercera entrega de esta saga, Sonic 3. No Sonic 3 y Knuckles, eso sáquenlo de aquí. En este juego nos introducen una mecánica muy importante para este video, los mini jefes. Estos enemigos se encuentran regularmente al final del primer acto y el problema con estos no es solo que nos roban el tiempo al vencerlos, que también lo hacen, sino que, como era de esperarse, estos no cuentan para la meta de este video. En Angel Island la dinámica es exactamente la misma que en Sonic 2, es decir, buscar las zapatillas de velocidad, las cuales están muy cerca del inicio. Una vez hecho esto, tenemos vía libre a terminar la primera mitad del nivel, llegar al mini jefe, derrotarlo, pasar al segundo acto, perder un poco de tiempo en la cinemática de Flying Battery y finalmente derrotar a la nave voladora que se mete en las cascadas de Eggman a los 3 minutos y 40 segundos. Seguimos con Sonic y Knuckles. Esta vez escogeremos a Sonic por encima del Echidna rojo. Y no, esto para nada tiene que ver con que simplemente quería jugar con Sonic esta vez. En Mushroom Hill la cosa no cambia mucho con respecto a las otras entregas. Ya saben, zapatos de velocidad y a correr. De esta manera derrotaremos al mini jefe y llegaremos con el jefe principal, el cual tiene un combate muy interesante. Punto para Sonic y Knuckles. Con esto derrotaríamos al huevo a los 5 minutos y 35 segundos. Ahora toca a nuestro querido por todos Sonic CD. Sonic CD vuelve a tener un factor especial a tomar en cuenta, y eso es, como ya se imaginarán, los carteles de Past y Future. Estos carteles nos enviarán respectivamente al pasado o al futuro dependiendo de cuál toquemos, y el problema con estos es que el mapa está atascado de ellos, pudiendo provocar una animación que nos haría perder mucho tiempo. Como era de esperarse, debemos de buscar los zapatos de velocidad. Sí, prometo que cuando me case con ellos invitaré a todos los que vieron este video a la boda. Sinceramente, estas cosas hacen que pasar por el acto 1 y el acto 2 sea un completo paseo de segundos, ya que si saben dónde están los carteles de Past y Future, evitarlos es pan comido, y justamente en el tercer acto es donde veremos la importancia de esquivarlos, ya que este nos envía directamente a la versión futura del nivel, ahorrando unos cuantos segundos en el proceso. Ahora solo debemos de destruir a una de las peores máquinas de Eggman para terminar con esta faena a los 2 minutos y 15 segundos, demostrando que el tener 3 actos no te hace obligatoriamente lento. Y esto va para ti también, Sonic 1.
Sonic Chaos. En este juego la cosa se va torciendo un poco, y eso se debe al primer jefe, el cual es un bicho demasiado atemorizante. Pero no quisiera adelantarle la historia. Aquí, en vez de buscar las benditas zapatillas, únicamente nos aprovecharemos del momentum y el super pilout que Sonic ya posee. Con eso lograríamos terminar los 2 actos de manera muy rápida, así poder llegar al tercero, donde se encuentra este bicho de la destrucción, el cual no es ni más ni menos que un Badnik más grande de lo normal. Pero no se deje engañar por su apariencia, ya que este cuenta con... ya 2 minutos y 6 segundos. Sonic Triple Trouble. Este juego cuenta con algo muy interesante, ya que es el único que posee un Sonic con un super pilout instantáneo, el cual utilizaremos para... ¡oh sí! Adivinaron, buscar las zapatillas de velocidad. Luego de eso, esto se juega solo. Eso significa llegar al jefe, que es una tortuga voladora, y derrotarlo a los... esperen, pero qué chingados, 2 minutos y 48 segundos. Ya estamos muy cerca de finalizar la era clásica, y eso significa que nos tocan 2 juegos que no son muy agradables de ver, siendo el primero de estos Sonic Blast. Este jueguito tiene un gran problema, y ese es que es muy simple, tanto así que no solo se me dificulta mencionar algo por lo feo que es, sino también porque, pues, no hay nada que mencionar. Así que se me ocurrió que mientras avanzo por el nivel, podrían suscribirse al canal y darle like a este video. Así yo podría traerles mucho más y mejor contenido cada vez. Yo les recomiendo que aprovechen. Luego de esta promoción descarada, logramos llegar con Eggman y derrotarlo a los 2 minutos y 20 segundos. Genuinamente siendo un tiempo bastante rápido, cosa que no se va a repetir en la siguiente entrega. Sonic 3D Blast. Él sí tiene problemas, y uno de esos problemas se llama 3D falso y feo. Este juego tiene niveles que son raros de ver, tanto así que te pierdes por los escenarios y piensas que ya pasaste una y otra vez por el mismo punto. Aún con ese pequeño problema de diseño, logramos conseguir a los 20 pájaros desgraciados que necesitamos para llegar al combate contra el jefe, el cual fue insufrible. Es que mírenlo, parece que avanza lento solo para molestarnos. Aún con todas estas molestias, logramos derrotarlo a los 7 minutos y 26 segundos, terminando por completo con la era clásica y pasando al juego que inició bien el 3D. Sonic Adventure 1. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya antes? Vemos la cinemática icónica, nos topamos con que hay un monstruo de agua al que debemos de derrotar, vemos que tiene barra de vida y que este cae de 3 golpes. Bueno, pues supongo que ahora descubriremos cuál es el segundo juego más rápido en derrotar al primer... Sí, cambiamos ya de juego. Sonic Adventure 2. Aquí debemos de trazar un plan, ya que si bien el jefe se encuentra bastante cerca, teniendo que pasar únicamente el primer nivel, derrotarlo velozmente ya es otro tema. Y es por eso mismo que les voy a presentar a nuestro mejor aliado para esta misión: la caja. Pero esta no, la de madera. Estas cajitas están presentes en el nivel del jefe, y de seguro se preguntan ¿para qué nos sirven? Pues para saberlo, primero debemos de completar el primer nivel. City Escape es un nivel bastante simple. En la primera etapa de 3 debemos de surfear con una tabla. En la segunda parte debemos de correr a todo lo que podamos. Y en la tercera, que es la sección de escapar del camión, pues escapar del camión. No hay más. Con esto finalmente llegaríamos al primer jefe, donde les desvelaré el secreto de las cajas. Estas cajas nos permiten tomar la altura justísima para poder golpear al Bigfoot sin necesidad de que este termine por completo su patrón de ataque, haciendo que derrotarlo sea pan comido a los 3 minutos y 18 segundos. Y como dato curioso, fue más rápido que Sonic y Knuckles. Sonic Advance 1, o como a mí me gusta llamarle, Sonic 2, más 2 que nunca, porque sí, este juego se juega igual que el de la época clásica, es decir, no parar de usar el Spin Dash. Con esta avanzaríamos muy rápido por los 2 niveles que debemos de completar, ya sea destruyendo enemigos o simplemente tomando velocidad para pasar las partes largas. Así lograríamos llegar con Eggman y destruir su robot a los 2 minutos y 27 segundos. Sí, yo sé que no se vio cuando lo destruí, pero ahí está Sonic celebrando.
Sonic Advance 2, juego donde veríamos de nuevo las increíbles acrobacias de Sonic, aunque este no es del tema que hablaremos, ya que el primer jefe es uno al que realmente le tengo miedo por lo tardado que puede llegar a ser de derrotar. Pasar por los niveles es simplemente un deleite, solo debemos de utilizar el comando de acrobacia correcto y tener un mínimo de reacción para completar los dos actos muy rápido. Ahora bien, el jefe. Este robot de Eggman tiene un timing muy exacto con el martillo que utiliza para golpearnos. Y no solo eso, si nos llega a dar en la parte más lejana, despídete de darle un hit. Y hablando de hits, este es otro problema, ya que requiere de muchos golpes para caer. Y aún así, logramos derrotarlo y de paso salvar a Cream a los 3 minutos y 52 segundos. Sí, ¿cuándo me presentas a tu mamá, Cream? Sonic Advance 3, el juego que nos dará una pequeña probada de lo que nos espera más adelante. Aquí es muy tardado para enfrentarnos al primer jefe, ya que aún siguiendo la modalidad de 3 actos y un jefe, estos respectivos actos son excesivamente largos de completar. Aún así, logramos completar los primeros 3 actos relativamente rápido con la pareja maravilla. Ahora solo nos quedaba enfrentarnos al primer jefe, el cual era G-Man. Y una vez derrotado, esto no acababa ahí, ya que seguía enfrentarnos a Eggman con nuevamente una máquina que utiliza un martillo para golpearnos. No sé qué le dio por utilizar martillos para derrotar a Sonic, pero muy poco original de su parte. Luego de unos cuantos golpes, ahora sí lo derrotamos a los 8 minutos y 42 segundos, siendo uno de los juegos más tardados hasta el momento. No, en serio, Cream, ¿cuándo me presentarás a tu madre? Hora de volver a los juegos 3D con Sonic Heroes. Para este juego debemos escoger un equipo para avanzar, y como no podía ser de otra, el nuestro estará conformado por Sonic, Sonic y Sonic. Sonic es la clave para completar nuestra misión, y aunque muchos imaginarán que es por su velocidad, déjenme decirles que es por una habilidad que verán más adelante. Avanzar por Seaside Hill y Ocean Palace es realmente sencillo con Sonic, ya que aunque este llega a ser tan rápido que puede volverse incontrolable, estos sitios están asegurados con bordes y paredes, las cuales en vez de ralentizar a nuestro erizo, hacen que este tome más velocidad. Con esto llegaríamos con el Eggman, el cual es un jefe al que debemos de perseguir mucho para golpear, o eso diría, si no tuviera mi arma secreta para derrotarlo, el Parkinson. Machacando el botón a más no poder, logramos derrotar al Eggman a los 11 minutos y 35 segundos, dejándome a mí con nada más y nada menos que la mano destrozada. Ahora volveremos a las portátiles por última vez con Sonic Rush 1 y 2. Sonic Rush 1. Aquí nuestra misión consiste en avanzar por el nivel velozmente utilizando las acrobacias que rellenan nuestro medidor de boost. Así que con un poco de habilidad mantenemos este medidor a tope, permitiéndonos terminar el acto 1 y 2 en muy poco tiempo. Ahora el jefe es otro tema, ya que este robot de Eggman tiene un patrón bastante lento de ataque, y no solo eso, también tiene mucha vida. Aunque luego de unos muchos minutos, logramos vencerlo a los 5 minutos y 45 segundos. Sonic Rush Adventures. Este juego es muy similar al anterior en cuanto a lo que tenemos que hacer, aunque tiene una pequeña cosa que nos retrasará de lograr nuestro objetivo rápidamente, y esa es la cantidad de cosas secundarias que debemos de hacer. Luego de 5 minutos de relleno, podemos llegar a Plant Kingdom, zona la que atravesaremos como el rayo aprovechándonos del boost. Con eso llegaríamos al jefe, el cual es un dinosaurio que, pues, es muy fácil de vencer. No sé qué pensaban con este jefe. Ya solo le damos los últimos golpes para derrotarlo a los 11 minutos y 53 segundos, terminando así con todo lo portátil. Y sí, yo sé que hasta ahora todo ha sido risas y tiempos relativamente cortos, pero esto está a punto de cambiar, ya que de aquí en adelante las rutas que debemos de hacer son realmente largas. Por lo que sin más dilación, pasemos al juego que nos mostrará lo que les digo. Shadow the Hedgehog. Este juego es un tanto peculiar comparado con los que ya hemos visto antes, ya que es el único que ramifica su historia en partes, provocando que debamos de escoger una ruta por la cual avanzar para llegar al jefe lo más rápido posible. Y como se imaginan, la ruta neutral es la que nos ayudará en esta travesía. El primer nivel por el que debemos de pasar es Westópolis. Aquí nada más nos centraremos en avanzar, ignorando la mayor cantidad de enemigos posibles, ya que como les mencioné antes, nuestra misión es completar la ruta neutral rápidamente.
jefe. Luego de completar este primer nivel, nos toparemos con el segundo tropiezo de este juego, y ese es que no podemos saltar las cinemáticas. Aunque, bueno, esto no es del todo malo. Al menos nos entrega unas escenas míticas como Shadow viendo la flota de Eggman, o mejor aún, recordándonos la vez en la que el presidente estaba mirando una foto de Sonic y Shadow que tenía en su despacho. Luego de atravesar 5 niveles llenos de sudor, enemigos y muchas armas, logramos llegar al primer jefe, el cual es un robot feo de Eggman. Aunque su batalla es otro tema, ya que este requiere de mucha paciencia, habilidad y buena puntería. Con estas tres cosas logramos derrotarlo a los 41 minutos y 32 segundos, siendo innecesariamente largo, pero también bastante divertido de jugar. Terminar el juego anterior significa pasar a Sonic 2006. Y esta vez me veo la obligación de mencionar que estaré jugando a la versión de Xbox 360, principalmente para poder hacer esto. En esta versión, a diferencia de P06, debemos de jugar el horrible hardware de Soliana, el cual nos traería momentos icónicos como... Wave Ocean es un nivel extremadamente largo, lleno de bugs, cosas extrañas y un Tails bastante... no divertido. Pero si pensaban que eso era lo difícil, pues se equivocan, porque aquí las secciones de velocidad son injugables. Y sí, teniendo en cuenta que debemos de completarlas a la primera, esto se vuelve un completo estrés. Aún así, logramos llegar a la meta muy rápido y eso significaba avanzar hacia donde estaba el primer jefe, el cual, luego de burlarnos un poco de él y hacerlo chocar unas cuantas veces con una pared, logramos derrotarlo a los 13 minutos y 48 segundos, siendo en mi opinión un juego bastante... Sonic y los anillos secretos. Aquí no hay tiempo para introducciones, vamos directo al grano. Luego de pasar una cantidad insana de tutoriales, podemos avanzar a la primera zona, la cual sería Sand Oasis. Honestamente no quisiera hacer mucho énfasis en esta primera zona, pero es necesario. Y esto se debe a una sola razón. Para desbloquear al primer jefe de este juego, es obligatorio completar casi todas las misiones de la zona, ya sea recolectar objetos, derrotar enemigos o únicamente pasarnos el nivel con un límite de tiempo. Y es por eso que es importante aprendernos toda la zona, ya que las misiones se llevan a cabo en distintas secciones del nivel, las cuales si tenemos dominadas podemos acabar con ellas muy rápido. Con esto en mente completaríamos las 7 misiones que nos piden para desbloquear al jefe, el cual es un escorpión alacrán gigante y con muchos ojos. Ojos a los cuales golpearemos para poder debilitarlo a los 31 minutos y 25 segundos. Ahora pasaremos a su secuela, Sonic and the Black Knight. El Sonic de este juego, a pesar de acelerar un poco más lento que el de Secret Rings, alcanza velocidades muchísimo más altas, ya sea en los raíles o también cuando va corriendo por el mundo. Y esto nos ayuda de sobremanera a completar el tutorial, vencer al miniboss del primer nivel y finalmente llegar con el Caballero Negro, el cual luego de enfrentar en múltiples ocasiones en un choque de espadas innecesariamente épico, logramos derrotarla a los 5 minutos y 11 segundos de haber comenzado, culminando así con la biología de los storybooks de Sonic y pasando a uno de los juegos que revolucionó la saga, Sonic Unleashed. Aquí las cosas se ponen un poco peligrosas en cuanto a tiempo se refiere, ya que la mecánica principal no es solamente el boost, y creo que todos sabemos a lo que me refiero. Así es, el erizo lobo. Esta mecánica, si bien es muy disfrutable, también genera unos grandes problemas de tiempo, ya que al estar enfrentando a muchos hordas de enemigos nos hace desperdiciar segundos valiosos cuando perfectamente podríamos pasar de ellos. Y aún con todo esto, el primer obstáculo que debemos de atravesar es Windmill Island, un nivel que, por supuesto, pasamos volando al ser este obligatorio de jugar con el Sonic diurno. Y de aquí en adelante nos tocaba utilizar al Werewolf en un acto nocturno que mínimo nos tomaría 6 minutos de completar. Mientras avanzaba por él me puse a pensar que el primer jefe estaba muy lejos de aquí, ya que Lake Beetle se encontraba en Masuri, lo que significaba completar otro nivel nocturno y unas cuantas cinemáticas. Con este objetivo en la mira, logro terminar el primer nivel del Werewolf haciéndole un fatality al mini jefe de este nivel y me incursiono en un acto transitorio con Tails donde debemos de derrotar unos cuantos enemigos voladores. Este nivel es bastante largo y no podemos apresurar el paso ya que es de avance automático, y como era de esperarse, este nivel nos retrasa en nuestra misión de llegar a Masu. ¿Por qué hay una barra de vida aquí? Sí, parece que el nivel transitorio no era tan transitorio como yo pensaba. Luego de hacer una combinación de botones dignas de un juego de pelea, logramos derrotar a Leg Caldero a los 16 minutos y 57 segundos, brindando no solo la mayor vendida de humo, sino también haciéndome entender que completar el juego a 100% de stream no me hace sabérmelo de memoria.
Ahora regresaremos a la Wii con un juego muy colorido, Sonic Colors. Este es de los que me gustan, ya que va directo al grano y sin ningún rodeo. Eso quiere decir que comenzamos directamente con el primer nivel, el cual sería Tropical Resort. Aquí debemos de utilizar el boost por todos los niveles, ya que el diseño de estos está pensado justamente para completarse en tiempo récord, ya sea el acto 1, el acto 2, el acto 3, 4, 5, 6. Con esto completado llegaríamos al primer jefe, el cual es un extraño robot por el que tenemos que dar vueltas para poder golpearlo con un combat attack. Repitiendo este proceso varias veces, logramos derrotar a los 11 minutos y 52 segundos. Sonic Generations. Aquí la cosa se pone cuanto menos interesante, ya que este requiere de muchas tareas a cumplir para poder enfrentar al primer jefe. Y en estas tareas tendrá que colaborar tanto el Sonic clásico como el moderno. Nuestro primer y segundo nivel consisten en atravesar Green Hill Zone en segundos. Con esto desbloqueamos las siguientes zonas que debemos de completar para poder llegar a la puerta contra el jefe, siendo estas Chemical Plant y Sky Sanctuary. Mientras avanzaba por los niveles me fui dando cuenta de algo que nos sería de mucha ayuda para llegar al primer jefe rápido. Y esto fue que todo lo que hacíamos con Sonic clásico era considerablemente más veloz que con el Sonic moderno. Ahora bien, esto es importante por esta razón. Cuando completamos las 3 zonas iniciales desbloqueamos el acceso a la puerta del jefe, puerta la cual está bloqueada ya que nos piden unas llaves para poder ingresar al enemigo. Y para conseguir estas respectivas llaves debemos de completar mini misiones que las desbloquean. Y aquí es donde radica esto, ya que podemos escoger a Sonic clásico o moderno para poder hacer las misiones y conseguir las llaves. Por lo que ya saben qué ocurrió, ¿no? Con las llaves en nuestro poder podemos ingresar al jefe, el cual era un Dedek Robot mejorado, aunque no parece que tuvo muchas mejoras porque este cae extremadamente rápido a los 38 minutos y 3 segundos. Y aquí es donde vemos que los tiempos van incrementando cada vez más. Oh, y créanme que esto solo se pondrá peor. Ahora pasamos a Sonic 4 episodio 2. Sí, 2, porque el 1, él sigue sin querer iniciar. En este volvemos a la misma fórmula que habíamos dejado unos cuantos juegos atrás, es decir, 3 actos y un jefe a vencer. El primer acto es sencillo de completar, solo tenemos que utilizar el Spin Dash como una especie de llave y reaccionar a los obstáculos que nos ponen enfrente. Y justamente esta misma descripción encaja con el acto 3. Pero el segundo acto, oh por Dios, el segundo acto. Este es un nivel en su mayoría acuático, por lo que tenemos que utilizar a Tails a modo de propulsor para poder avanzar. El dilema aquí es que aún con todo esto avanzábamos insufriblemente lento. Aún así logramos llegar con el robot este que no tiene nombre, así que le vamos a poner Eggplanta. La Eggplanta es muy fácil de derrotar, solo debemos de volar con Tails y pegarle en la cabezota con Sonic. Y ya. Sí, de verdad es muy fácil, logrando vencerlo a los 10 minutos y 57 segundos de juego. Sonic Lost World. Aquí tenemos que aprovecharnos mucho de esta especie de drop dash de bajo presupuesto para poder avanzar muy rápido, logrando terminar el primer nivel sin golpear a ninguna ovejita y llegando al final del segundo, donde nos encontraríamos a Sass, el cual tiene un combate lamentable cayendo a los 2 minutos y 30 segundos. ¿Y por qué les digo el tiempo? Pues porque este es el jefe. Sí, mejor avancemos. Ahora volveremos a retomar la saga clásica con Sonic Mania, juego que de paso toma el concepto de 2 juegos clásicos, siendo Sonic 2 y 3 respectivamente. Otra vez volvemos a Green Hill Zone, lugar donde arrasaremos con el acto 1. Al menos algo bueno tenía que tener el pasárselo tantas veces, ¿saben? Bueno, siguiendo, atravesamos el acto 1, derrotamos al mini jefe de este acto, jugamos el segundo nivel, lo completamos y nos enfrentamos a otro Dedek Robot, porque aparentemente se le están acabando las ideas a Eggman. Al final este cae derrotado a los 2 minutos y 36 segundos. Al menos espero que al salir de aquí no tenga que toparme con otro de estos, ¿sí? Bien, me estuve preparando para esto todo este tiempo. Yo sé que puedo. Llegamos finalmente a Sonic Forces, juego donde haré gala de mi maestría en la creación de personajes, haciendo este super chachi recontra el Chimegawai gato. Sí, es un gato. Honestamente aquí no hay mucha profundidad, es un juego de boost más. Creo que lo único a destacar son los niveles del avatar, los cuales, pues, ahí están. No hay mucha ruta de optimización aquí, ya que no tenemos los Wispons. Es por eso que iremos directamente a lo que nos importa, y eso es el quinto stage, donde tendríamos una pelea para nada emocionante contra Sabok, el cual caería derrotado por una paliza bien dada de Sonic a los 12 minutos y 15 segundos.
Sonic Frontiers, el juego de mundo abierto de Sonic. Y estas palabras significan que podemos perdernos en las tareas que debemos de hacer para derrotar al primer jefe. Aquí necesitamos de 6 esmeraldas para poder enfrentarnos al jefe, y esas esmeraldas se consiguen con llaves que nos dan en el ciberespacio. Con esto puesto en la mesa, nuestra misión es conseguir la calificación perfecta en 2 escenarios del ciberespacio, siendo respectivamente el 1 y el 2. Una vez hecho esto, tenemos que avanzar por la historia consiguiendo medallas de Amy, las cuales nos darán acceso a unas esmeraldas que debemos de conseguir en minijuegos. Y ya, finalizada toda esta faena de cosas, tenemos que resolver un último puzzle para poder llegar a Giganto, escalarlo y darnos a puño limpio con él. Luego de una pelea encarnizada donde le damos una gran cantidad insana de golpes, logramos asestar el golpe final derrotándolo a los 52 minutos y 22 segundos de haber comenzado, siendo el más tardado por ahora, pero también el más disfrutable. Otra vez volveremos a la saga clásica con ya se lo saben, fórmula clásica, 2 actos un jefe, recorrer otra Green Hill descafeinada y derrotar a otro Dedek Robo de bajo presupuesto a los 4 minutos y 26 segundos. Al menos le ganó a Sonic y Knuckles. Finalmente llegamos a la última entrega de nuestro erizo azul, aunque bueno, no es precisamente del azul. Por supuesto que estoy hablando de Shadow Generations. Aquí la dinámica de Sonic Generations se repite para este juego, con la única diferencia que aquí Shadow no tiene ningún tipo de ayuda, así que debe de hacerlo todo él solo. Comenzamos en Final Chase, o al menos una versión de lo que era. Aquí intentaremos completar el nivel muy rápido, al igual que el segundo acto, el cual se ambienta en un total 3D, haciendo que completarlo sea aún más rápido. Luego de hacerlo, desbloquearemos un nuevo poder para Shadow, el cual sería el Chaos Spear. Con este nuevo poder podremos llegar a Rail Canyon, donde otra vez completaremos los niveles lo más rápido posible, para de esta manera desbloquear la puerta gigantesca del jefe, la cual, sorpresa sorpresa, está sellada, por lo que debemos de conseguir las llaves para poder abrirla. A diferencia de Sonic Generations, donde con una misión desbloqueamos las llaves, aquí debemos de pasar 2 por llave, aunque siendo honestos, 2 misiones de estas son más cortas que una de Sonic Gens. Con las 3 llaves en nuestro poder logramos entrar a la batalla contra el Biolizard, enemigo con el que tenemos que seguir una estrategia. Luego de darle el primer golpe sin mucho esfuerzo, este sacará unos brazos los cuales golpearemos con el Chaos Control activo. De esta manera lograremos hacer una reacción en cadena y hacerle muchísimo daño. Ya solo nos quedaría darle el golpe final para que este caiga derrotado a los 30 minutos y 43 segundos, y por supuesto con mucho estilo. Y así finalmente habríamos acabado con todos los juegos de esta saga. Mientras la tabla de tiempos avanza, saben que si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirse al canal para que yo traiga más y mejor contenido. También quisiera agradecerle a los miembros y las personitas que me hicieron fanarts por su apoyo incondicional siempre. En serio, los aprecio mucho. Por cierto, YouTube eligió este video de aquí porque estás seguro que te encantará. Así que si yo fuera tú, iría a verlo rápido. Sin nada más que decir, me despido. Chao.